Zulema Basurto. Ella es magíster en estadística de la Universidad Pontificia de Chile. Es fundadora de la comunidad R-Ladies Guayaquil, ¿sí? Es docente titular de estadística en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. Es revisora del libro R for Data Science, de la traducción, perdón. Y pues, como líneas de interés está los modelos lineales generalizados, la ciencia de datos, text mining, investigación reproducible y visualización de datos con R. Entonces, con ustedes, Zulema Basurto. Hola, hola. Buenos días con toda la audiencia. Buenos días a los miembros de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística, a quienes extiendo mi agradecimiento y la felicitación por tener la iniciativa de tener el primer Art Weekend aquí en conjunto con la Universidad Politécnica Salesiana, a que también extiendo el agradecimiento y la felicitación por acoger este tipo de eventos que promueven un poco más el desarrollo de ciencias y tecnología. Bueno, como bien mencionó Néstor, mi nombre es Zulema Basurto Blasio. Yo soy de pregrado, ingeniera comercial de SPOL, y eso es un poco cómico, siempre digo yo, porque inicié con una carrera de ciencias sociales y posteriormente me sedujo el tema de estadística y datos, y por eso, siendo un dato atípico, me fui a estudiar un magíster en estadística en Chile. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque yo me siento plenamente identificada con las personas que usualmente ahora quisieran utilizar algún tipo de software para análisis estadístico y podrían tener como mito o paradigma que si no soy de una carrera afín a sistemas o a matemáticas, se me haría muy difícil empezar a estudiar, y no es así. Entonces, creo yo que he tomado o he seguido los pasos que a cualquiera le tomaría el tener que introducirse recién a conocer algún tipo de software para poder procesar datos. Y un proceso usual es el de sentirse al inicio frustrado, pero es un proceso normal para poder terminar de aprender. Yo, como fundadora de la comunidad de R-Ladies Guayaquil, R-Ladies es una organización a nivel global que está enfocada en promover el uso de R en mujeres, ¿no? Es tratar de dar un poco esa balanza para el asunto de equidad de género, porque usualmente las mujeres no hemos estado muy propensas a estudiar carreras relacionadas a STEM. Entonces, R-Ladies como organización global se encarga de, en cada país, promover que existan líderes de comunidad de software R para que puedan hacerse reuniones en un ambiente mucho más amigable para mujeres, e incluso pueden asistir hombres, eso no es el inconveniente, pero la misión es tratar de que las mujeres puedan hacer un poco más de código, que se sientan empoderadas para poder liderar una exposición sin necesidad de considerarte experta. Entonces, el ambiente amigable que lo rige está también amparado en un código de conducta, de manera que no puedas sentirte vulnerada o de cierta manera limitada a que puedas convertirte en líder de algún tipo de charla o exposición en algún momento. Con esto quiero dar inicio a la charla que voy a dictar ahora, que es la introducción a R y Tidyverse, importación y manipulación de datos. Bueno, un poco lo que vamos a revisar hoy es la introducción a R, que es básicamente hablar de el manejo de R, qué es lo que lo norma, de qué manera se lo puede utilizar desde el punto de vista más básico, hasta pasar a un proceso ya de manipulación de datos, que es conocido de manera estándar como el proceso Tidyverse. La pregunta usual, compleja a veces de contestar para las personas que nos involucramos en este tipo de eventos, es explicar qué es R. Entonces yo suelo tomar siempre las palabras de Hadley Wickham. Hadley Wickham es el Chief Scientist de RStudio, y él lo suele denominar como un lenguaje de programación para entender los datos.
En efecto, R es un lenguaje de programación y surge hace algunos años como el software de estadísticos para estadísticos. La ventaja está en que este software se empezó a propagar de una manera exponencial para el análisis de datos, que se volvió transversal para cualquier tipo de área que necesitaba hacer este procesamiento. Entonces, uno, conociendo que como base es un software para procesar datos, que podría tener una competencia, porque existen en el mercado tanto software licenciados, así como otro tipo de software libres, ¿qué es lo que marcaría la diferencia o por qué debería yo elegir R para poder trabajar? Bueno, los dos puntales principales es que el software es gratuito y es libre. Eso significa que promueve y tiene el respaldo de comunidades que constantemente están actualizando el material. Existe material libre disponible para poder estudiar y es muy flexible. Entonces la flexibilidad viene desde el punto de vista que puedes adaptarlo desde la óptica que tú lo necesites, desde poder únicamente hacer el procesamiento de data importándolo hasta poder conectarlo con una base de datos, un servidor de tu empresa, hasta utilizar cosas mucho más específicas con datos que podrían ser un poco más sensibles y que uno debería pensar que no son tan fáciles de procesar como los del genoma humano. Entonces R se vuelve pionero porque al ser libre y al ser gratuito brinda un puente para que puedas empezar a manejarlo. Bueno, básicamente R, el ecosistema como está formado, siempre digo, son dos puntales principales, es que tiene paquetes libres, que es la parte fuerte que lo solidifica para el análisis de datos. Y también tiene un contacto con interfaces gráficas de usuario y de desarrollo, ¿no? Entonces, en el caso de las IDE, tenemos la más importante, que es RStudio. La RStudio es una empresa que pertenece a Arcore Development y esta empresa lo que hace es tomar los problemas que puede tener la industria y empezarlos a reflejar acá para el procesamiento. La particularidad de RStudio es que al ser un ambiente integrado de desarrollo para usuario, toma lo que uno podría encontrarse de manera desestructurada y lo coloca en un visor en el que el usuario pueda facilitarle a él el trabajo, ¿no? Entonces, las personas que estén aquí y que hayan traído sus laptops y que puedan trabajar, puede ser que ya tengan descargado R y RStudio, y las que no, pues bueno, un poco para dejar claro cómo es el funcionamiento, pues uno para los sistemas operativos de Windows y Mac lo que hace es descargar el proyecto del repositorio CRAN, que es un repositorio donde se está alojando toda la base de R, es lo que se conoce como el RBase, y posteriormente en la página de RStudio está para descarga gratuita de cualquier sistema operativo, la IDE, que es RStudio per se. Entonces, ¿por qué tendríamos que instalar primero RStudio o primero RBase? No puede manejarse de manera intercambiable porque el RBase es donde están viviendo absolutamente, se están alojando todos los paquetes y las funcionalidades básicas que necesita el programa para poder empezar a correr. Entonces, una vez que uno tiene instalado el RBase, ya la IDE simplemente sigue su función, que es la de ayudar al usuario en la parte de interfaz. Si nosotros instaláramos primero la IDE y posteriormente RBase, no va a funcionar. Entonces, por eso siempre menciono que los pasos no son intercambiables para las personas que no han experimentado aún con instalarlo en su computador. Para Linux existe obviamente conectividad. En el tema de las distribuciones, pues es tanto para Debian, Ubuntu, Fedora, Red Hat. Entonces, por ese lado está otro de los aspectos positivos de R en su flexibilidad, que es posible que lo puedas encontrar y utilizar para cualquier sistema operativo.
¿Cuáles son las ventajas de RStudio? Como mencioné, una vez que uno tiene las funcionalidades básicas, que es el RBase, ¿por qué entonces la compañía debió diseñar una interfaz para el usuario? Bueno, lo primero es porque tiene todo integrado en una sola pantalla, la pantalla en la que vas a poder codificar, en la que posiblemente también vas a poder ver los gráficos que necesites correr. Y los resultados y el uso de la sintaxis es mucho más amigable. Entonces, así es como debería lucir RStudio. Si uno lo apertura directamente para las personas que no lo tengan instalado, vas a tener básicamente 4 paneles. El primer panel, que es el de scripts, que es donde vas a escribir todas tus líneas de código. Y si tú empiezas a escribir ahí y das un enter, no se va a ejecutar absolutamente nada. La otra pantalla de lo que tenemos de RStudio está la consola. En la consola es donde tú ya vas a ejecutar el código. Es decir, una vez que ya envías alguna instrucción y envías a correr, entonces te va a empezar explícitamente a registrar los mensajes de la ejecución del código. Luego tienes otra parte que se denomina el workspace. Aquí tenemos algunas pestañas. Básicamente está el environment, está el historial y unas conexiones que tienen que ver con las bases de datos. Y aquí básicamente se va a ir registrando todo lo que tú vayas trabajando, ¿no? Desde las variables que vayas ingresando, los tipos de datos que vayas a tener, hasta incluso poder visualizar estas bases de datos en un formato muy parecido al de filas columnas como el de Excel. Y por último tenemos un último espacio, que este de aquí yo le digo que es el todo, porque está combinando muchas cosas, que la gente en la traducción le suele decir el visualizador, porque vas a tener, entre otras pestañas, pues el explorador de archivos de R, donde vas a encontrar las rutas donde tienes alojados tus documentos. Está en la pestaña de plots, que es donde va a estar el visualizador gráfico. Y entre las ventajas que tiene el visualizador gráfico es que estos gráficos tú los puedes exportar, ¿no? Los puedes salvar como una imagen o como un PDF para un trabajo posterior. Está la pestaña de paquetes, ya en unos minutos más vamos a ver qué es un paquete. La pestaña de ayuda, ¿por qué? Porque recuerden que R, al ser un software libre y tener el apoyo de las comunidades de personas que están constantemente desarrollando en este lenguaje de programación, se documenta todo lo que se va haciendo. Entonces, la ayuda es esa documentación disponible y libre para que cuando necesitas abordar algún nuevo tipo de funcionalidad, tú puedas hacer la lectura de primera mano de lo que te está ofreciendo, en este caso, RStudio. Y por último, este visor que suele utilizarse para aplicaciones web que se conecta con R, que son las presentaciones Shiny. Entonces, siempre digo que hay una forma de interpretación de los ambientes de RStudio de forma amigable, y es la comparación que uno haría como analogía de los ambientes de RStudio con cocinas y recetas. Entonces, la parte del editor de scripts, que es donde uno va a empezar a escribir, serían como recetas, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vas registrando todo lo que necesitas hacer, los pasos estructurados para poder conseguir a la final un resultado de análisis que te interese. Y estos scripts, al igual que las recetas, uno los guarda para poderlos utilizar luego en algún otro tipo de, entre comillas, plato que necesites elaborar o que necesites tomar ingredientes de ahí. El environment se lo considera como la mesa de cocina, porque ahí como se están alojando ahí los datos y cualquier otro objeto que empiezas a procesar, son esos ingredientes y platos terminados cuando ya terminas de cocinar.
En el caso de la consola, pues ya vendría a ser donde se cocina todo, porque como la consola está ejecutando el código, es la parte en donde las recetas ya se empiezan a cocinar, ¿no? Y en la parte del visualizador, pues bueno, donde tienes los archivos, que es la pestaña de Files, ya serían ciertos ingredientes en los muebles de cocina, es decir, dónde se los va a poner, dónde se los va a ubicar, ¿no? Entonces, como esta presentación está compartida para ustedes, generalmente suelo hacer la recomendación de esta analogía un poco jocosa y amigable para las personas que recién están introduciéndose al tema de R. Entonces mencioné yo anteriormente que hay una pestaña disponible en el visualizador que es la de paquetes y deberíamos preguntarnos entonces qué es un paquete, ¿no? Usualmente un paquete es un conjunto de cosas, ¿cierto?, que están formando algo. Entonces eso no dista, el concepto general no dista nada de lo que representa un paquete en R. Lo que hace R es que agrupa en una parte, en una caja, si uno lo quisiera llamar así, funciones, códigos y data, ¿no? Entonces, los paquetes son, en el caso de R, son como las aplicaciones de los celulares. Para que tú puedas utilizarlas, deberías primero descargarlas, ¿no? Entonces, la manera en la que uno las puede descargar es a través de una línea de código que es instalar paquete, ¿no? Ahí lo pueden encontrar en la presentación que se hayan descargado. ¿Qué es lo que hace la línea de instalar paquetes? Que esa va a ser el génesis del script que empieces a escribir. Uno generalmente debería escribir líneas de código o scripts para que otras personas lo entiendan. De esa manera estamos facilitando el trabajo de reproducción o efecto multiplicativo de compartir en el tema de software libre. Entonces, yo siempre sugiero la estructura ordenada y limpia que debería tener todo código y esta debería empezar con la instalación de paquetes. Entonces, la instalación de paquetes o lo que hace la línea de una función en R es que toma el código, toma el paquete que te interesa y lo está instalando en tu computador. Y va a estar ya alojado en tu computador para que posteriormente lo puedas poner disponible al uso que necesites. Cuando estás instalando, necesitas correr una función, ¿no? Una función, a grandes rasgos, pues, un conjunto de instrucciones que se están organizando para poder llegar a un fin, ¿no? Y al igual que las funciones usuales que se pueden tener en programación, pues estas van a tener un nombre. En este caso, la función que estamos utilizando es install.package y van a tener argumentos que son los que necesitas nutrir a la función para que posteriormente te den un resultado, ¿no? Entonces, los componentes básicos que debería tener la función es su nombre, que es la que te da el inicio para saber qué es lo que necesitas hacer con la función, los argumentos que te va a pedir la función y posteriormente el resultado que te puede imprimir una vez que has ingresado los argumentos. ¿Cómo uno identifica una función en R? Pues siempre esta de aquí está entre paréntesis. Siempre que veas que hay un paréntesis es porque eso es una función que vas a utilizar o que pretendes usar o que alguien ya ha ejecutado para poder empezar a trabajar. Entonces, si uno utiliza la función de instalar paquetes y tomara estas líneas de código y las pusiera en el editor de scripts, lo primero que estarías haciendo ahí ya es ejecutar líneas de código inicial. ¿Hay alguna forma adicional de poder instalar paquetes? Pues sí. Recordemos que en el visualizador que mencioné había una pestaña que se llamaba paquetes. Esta pestaña, que es para empezar a ayudar a las personas que se están iniciando, y por eso la IDE es una de las bondades que te puede ir guiando,
es que te muestra inicialmente todos los paquetes que están en RBase. Recordemos que RBase es esa agrupación de funcionalidades básicas para que R tenga vida. Si uno necesitara instalar nuevos paquetes, hemos visto la manera de hacerlo a través de una función. Ahora lo podríamos hacer a través de la IDE con el botón instalar, ¿no? El repositorio CRAN, que es el repositorio donde se están alojando las funcionalidades y los paquetes de R. Y aquí, en la parte de package, lo que deberías colocar es el nombre del paquete que te interesa, ¿no? ¿De qué forma puedo saber qué paquete necesito? Una de las cosas usuales en la comunidad R es hacer Google It, ¿cierto? Tomas lo que necesitas trabajar, tu tema, lo googleas y existen muchos foros que ya tienen cargados o los links de búsqueda te envían a identificar el tema con el que podrías trabajar. Entonces uno podría poner Genoma Package R en Google y automáticamente te va a retornar documentación que está alojada en la web, ya sea la oficial de R o alguna que sea de algún foro, ¿no? Los foros exclusivamente los más destacados es Stack Overflow, que se presenta no solamente la documentación, sino que es un vaivén de preguntas y respuestas de apoyo entre la comunidad. Entonces, hasta ahora has visto que R se va a trabajar a través de una interfaz gráfica, una interfaz de usuario que es RStudio, y que los componentes que se van utilizando acá están primero los paquetes, que son los que nos van a ayudar a ejecutar cosas, y están las funciones, ¿no? Que son las que reciben las órdenes para tener un resultado. Entonces, una particularidad de R es que R necesita que tengas mucho orden. Es decir, cuando tú quieres enviarle a buscar un archivo a R, no puede ser como un explorador de Windows en donde haces una búsqueda general, sino que deberías alojarle una ruta para que de esa manera pueda él buscarla. Entonces, la forma para poder crear un orden en R es creando proyectos. Entonces, básicamente un proyecto va a ser una carpeta que va a contener, entre otros, uno que otro archivo que necesita estar alojado ahí para que aparezca lo que luego vas a trabajar, que es el punto .rdata, el punto .history. Ahí vas a tener todos los archivos y los scripts con los que empiezas a desarrollar y que posteriormente vas a utilizar. Entonces, ¿cómo puedes tener una línea ordenada a través de proyectos? Es que en la carpeta general del proyecto tú puedas tener 4 subcarpetas en donde puedas alojar de manera diferenciada la información, ¿no? Una carpeta que esté dedicada exclusivamente para los scripts, que son los códigos que empiezas a utilizar dependiendo del proyecto que estés llevando a cabo. Tienes la carpeta data, donde deberías alojar todos los archivos de todas las extensiones que necesites, desde un punto .xlsx, como un punto .saf, un punto .csv. La carpeta de exports, que ahí deberías colocar lo que vayas exportando de tu trabajo. Ejemplo, vemos en la pestaña de plots que esto tú lo puedes exportar como una imagen o como un PDF. Entonces, esto que ya procesas y lo exportas, para no tenerlo entre los scripts, es preferible que esté en una carpeta aparte. ¿Por qué? Porque esta información probablemente es la que vayas a necesitar para armar tu reporte. Y por último, necesitarías una carpeta que se llame info, que es lo que poco a poco vas recabando de lo que vas investigando. No solamente de tu tema, que te compete en el objeto de estudio, sino también de la documentación que vas obteniendo de R cuando necesitas saber sobre paquetes o funciones. Entonces, ¿cómo puedes crear un proyecto en RStudio?
Bueno, en las diapositivas lo puse para que las personas que la tengan descargada lo puedan observar. Pero vas a ir a la parte superior de RStudio, en la parte superior derecha, y vamos a seleccionar nuevo proyecto, ¿no? Cuando vas a crear el nuevo proyecto vas a tener algunas opciones disponibles. En este caso, como estamos partiendo de cero, escogemos la opción de nuevo directorio. Y entre esos nuevos directorios que podrías crear está un paquete de R, una aplicación Shiny Web. Vamos a escoger un nuevo proyecto, New Project. Y ahí vas a poner el nombre de, en este caso, de lo que necesitas trabajar. Entonces, si le ponemos en este momento el nombre Tidyverse, luego tú deberás indicar cuál va a ser el directorio en donde, o la ruta en donde se va a alojar. Entonces, usualmente uno recomienda que tenga en el manejo de sus archivos AR en mis documentos, ¿no? En mi caso, yo siempre lo tengo. La carpeta general la tengo en el escritorio y ahí voy creando subcarpetas dependiendo de los distintos tópicos que necesite. Entonces, si yo creo el proyecto, escojo la ruta y debajo hay un botón que dice crear proyecto. Y lo que hace la sesión de R es que toma el nombre del proyecto que has creado. Si te das cuenta dónde se alojó, en este caso yo lo alojé en una carpeta que se llama Introducción al Tidyverse, que es la carpeta que se preparó para dictar este taller. Y ves que el proyecto que creé, en efecto, también es una carpeta. Entonces, en esta carpeta, por ejemplo, vamos a empezar a alojar lo que vayamos desarrollando en esta sesión. Había mencionado que uno de los que debería hacerse es crear 4 subcarpetas para poder organizar la información. Entonces, la forma de crear esas subcarpetas no dista nada de lo normal, es decir, que puedas ingresar a tu explorador de archivos, encuentres en Windows la carpeta y le des clic derecho, crear nueva carpeta. Y la otra forma es de hacerlo en R, ¿no? Cuando estás en la pestaña de Files, como ya estás dentro del proyecto, que no es nada más que una carpeta, la subcarpeta la vas a crear con la opción de New Folder, ¿no? Entonces ahí vas a crear las subcarpetas que mencioné. Está Data, está Scripts, tenemos Info y por último Exports. Entonces, este proyecto va a alojar la sesión de lo que en ese momento tengas como objeto para estudiar. En este caso, como estamos desarrollando un breve taller, entonces vamos a ir poniendo en la carpeta de scripts el script que se vaya a desarrollar en esta sesión. ¿Cuál es la ventaja de tener proyectos? Es que administres eficientemente tu información para poder trabajar. Creo que uno perdería demasiado tiempo teniendo los archivos muy dispersos y adicionalmente creándole una barrera R para que pueda encontrar la ruta de los archivos con los que necesitas trabajar. Entonces, vamos ahora a cargar paquetes. Si retomamos lo que habíamos mencionado, RStudio ya tiene sus 4 partes principales. Y entre las cosas que lo van a sostener están los paquetes y las funciones. Entonces, inicialmente lo que hicimos fue instalar un paquete, ¿no? Tal cual cuando tú te descargas un app en tu celular. Está instalado, pero para que funcione hay que hacer un paso adicional. En este caso, nosotros le decimos que necesitamos cargar los paquetes. Entonces, cargar los paquetes significa que los vas a activar. El hecho de que estén instalados en tu computador no significa que estén listos para usar. Entonces, activarlos lo vamos a hacer a través de una función que se llama library. Y eso entonces se convertiría en la segunda parte de tu script, ¿no? Una primera sección siempre debería ser la de instalar el paquete. Una segunda sección sería la de cargar los paquetes. ¿Qué particularidades hay al momento que ya empiezo a escribir en el script? Si yo no le pongo un numeral al inicio, significa que R esto lo va a tomar como el código que posteriormente vas a ejecutar en la consola.
Entonces, los numerales o el hashtag, básicamente en el editor de scripts, los utilizas como comentarios. Entonces, si yo ejecuto esta línea, no se va a ejecutar como código, sino que simplemente la va a leer como comentario y no va a provocar que R te envíe ningún mensaje de advertencia, por ejemplo. Entonces, en la primera parte debes tener la instalación de paquetes y en la segunda deberías tener el cargar el paquete. Entonces, fíjate que cuando tú empiezas a escribir, R hace un autocompletado o sugerencias de lo que podrías tener. Entonces, cuando yo pongo únicamente T, te está sugiriendo algunos de los paquetes que podrías cargar. ¿Cómo corres el código que has empezado a escribir? En este caso sabes que necesitas cargar la función. Hay algunas maneras, ¿no? Poner al final de la línea de código y utilizar el botón que encontramos acá arriba que es Run. Por eso uno dice correr código. Y cuando tú corres el código, se está ejecutando acá en la consola, ¿no? Recordemos que la consola, como habíamos hecho la analogía, ya es la cocina, es la parte en donde ya empieza las recetas a surtir efecto. La otra forma es que al final de la línea de código, pues bueno, simplemente les des control enter y eso también va a hacer que el código se ejecute en la consola. Entonces, acá, cuando uno empieza ya a cargar los paquetes, podría encontrarse ciertos mensajes que no significa que te están creando un problema, sino que son ciertos avisos de lo que ha sucedido con el cargar esos paquetes. ¿Qué es lo que había mencionado? Una de las cosas importantes es tratar de escribir el código no para uno, sino para que otras personas lo entiendan. Eso significa que a cada línea que tú necesites deberías ponerle un comentario, ¿cierto? Para que cuando lo puedas pasar o traspasar el archivo a otra persona, este de aquí lo pueda utilizar sin mucha dificultad. Entonces, ¿qué generalidades hay de R base en su manejo? Es que es sensible a las mayúsculas. No es lo mismo que tú escribas, por ejemplo, este paquete que es tidyverse con T minúscula o que la pongas con T mayúscula. Si tú quisieras este paquete correrlo con T mayúscula, te va a enviar un mensaje de error. Entonces, en R hay que hacer la diferenciación entre errores y advertencias. Los errores no te van a permitir avanzar. Es decir, si tidyverse es un paquete que contiene ciertas funciones que me van a ayudar a hacer procesamiento de datos, como cargué un tidyverse con una T mayúscula, me está arrojando un mensaje de error en la consola que me dice que no encuentre ese paquete. Por lo tanto, cualquier función que esté alojada en ese paquete no la voy a poder utilizar. Y un warning, que es una advertencia, que posteriormente lo vamos a ver, simplemente te está dando mensajes, pero te está dejando avanzar. Por ejemplo, te puede decir bajo qué versión fue construida el paquete, pero eso no está interrumpiendo el proceso de lo que quieres ejecutar. Entonces, ¿qué es lo que se ve en R en la parte básica? Pues bueno, es que una expresión, simplemente como una suma que puedes ejecutar, la expresión cuando la envías a correr automáticamente se imprime en la consola. Eso significa que no se está alojando en ningún lado, simplemente necesitas tener, en este caso, un resultado de una suma. Pero ¿qué pasa si lo que tú necesitas, en este caso esta operación, a posterioridad la quieres utilizar para otros cálculos? Entonces en ese momento uno utiliza lo que se llama asignación. La asignación está evaluando esa expresión que estás guardándola en un objeto, en este caso es simplemente el objeto, es un nombre en donde se está alojando la expresión, y posteriormente tú le vas a pedir que la muestre. Entonces, si yo quiero tomar esta expresión y alojarla en un objeto A, la manera de alojarla es a través de
el operador asignación, ¿no? Que es un menor y un guión, ¿no? Es como una flecha que le está diciendo, toma esta expresión y ponla dentro de un objeto. Entonces, si yo esa línea la corro, lo que se está imprimiendo en la consola es que ese valor se alojó en algún lugar. Si yo quisiera saber esa expresión que era 5,5, cuánto es el resultado, es decir, que ya imprima el resultado per se, entonces debería escribir el objeto que acabo de crear, correr el código y ahí te va a mostrar o imprimir el resultado en la consola. Cuando empiezas a asignar, que estás ya creando pequeños objetos, fíjate cómo en el environment empieza a registrarse el historial de lo que vas creando. En este caso, una expresión que está alojando una suma. Puedes utilizar a R como una calculadora natural, desde hacer multiplicación, suma, división, hasta obtener a través de funciones cosas como factoriales, elevar a potencia, tener un valor absoluto o incluso poder redondear. Las cosas más utilizadas cuando necesitas generar conjuntos de datos de ensayo están las secuencias, las repeticiones y los números aleatorios. Un código que te está diciendo que tomes números o generes una secuencia consecutiva del 1 al 10 podría ser escrito como de 1 hasta 10 o una función que es la función sec, que entre sus argumentos te va a decir desde dónde quieres que parta la secuencia, su inicio, su final y de cuánto en cuánto van a irse dando los saltos de esta secuencia. Y asimismo podrías crear desde distribuciones de probabilidad datos, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, desde una distribución uniforme, una distribución normal, tienes que en los argumentos de la función ingresar los parámetros de toda distribución de probabilidad y con eso hace la generación de esos números aleatorios provenientes de dicha distribución. Entonces, el tema de las asignaciones, lo que se recomienda no hacer es que pongas un igual, ¿ya? Porque el igual está reservado para otro tipo de funcionalidades que es un poco más como evaluar esa expresión que podría encontrarse contenida en otro lado. Entonces, ¿qué tipos de datos te puedes encontrar en R? Ya adentrando al tema de variables, que es lo que uno tiene usualmente en los objetos de estudio. Pues bueno, vas a tener datos numéricos de carácter, factor, lógico, fecha y otros más que no los he mencionado aquí porque necesitarían una explicación adicional. Pero básicamente esto se identifica con lo que usualmente uno conoce como variables, ¿cierto? La división natural de variables en la parte aplicadas, que son cuantitativas, cualitativas, y que las variables cualitativas podrían ser medidas a través de escalas de medición. Entonces, por ejemplo, una variable cuantitativa que sufre una subclasificación de discretas y continuas, en R lo va a reconocer a la variable cuantitativa continua como un tipo de dato numérico, ¿no? Si fuera discreta, entonces tendrías un entero, ¿no? Que ese es otro tipo de dato. Todo lo que sea cualitativo va a aparecer inicialmente como carácter, pero recordemos que las variables cualitativas tienen escalas de medición, las generales que son nominal y ordinal. Entonces, carácter se reserva más para las variables cualitativas nominales. Y cuando uno necesita imponerle un orden, una jerarquía a las categorías de la variable, que es, en este caso es una escala ordinal, pues utiliza un tipo de dato factor, ¿no? ¿Cuáles son las 5 estructuras de datos básicas que utiliza R para poder trabajar? Bueno, tenemos las estructuras definidas por la dimensión y adicionalmente por el tipo de datos, si es común o no, si es heterogéneo u homogéneo. Entonces, en una dimensión vas a tener la unidad básica, que es un vector, pero ese vector va a tener que contener tipos de datos homogéneos. Es decir, no podrías mezclar un vector
crear un vector numérico y que a este le estés adicionalmente poniendo un tipo de dato carácter. Entonces, básicamente las estructuras de datos tienen una forma homogénea para los vectores, para las matrices y para los arreglos, ¿no? Las matrices que son de 2 dimensiones, fila, columna, y los heterogéneos que son de 1 y 2 dimensiones, que en este caso está una de las que vamos a trabajar más acá, que es el data frame, y la lista, ¿no? En este caso se están diferenciando porque los tipos de datos pueden ser heterogéneos, que es lo que usualmente se da cuando uno empieza a hacer análisis de datos. ¿Cómo pueden ser los vectores para empezarlos a crear? Pues bueno, los vectores también pueden ser numéricos, de carácter o lógicos. Entonces, ¿cómo puedes crear un vector? En este caso, si yo necesito crear un vector numérico, uno lo que utiliza es la función C, que es combinar, combine o concatenar. Y lo que está tomando aquí son los datos que desees, en este caso son datos aleatorios numéricos. Y esta función que crea el vector, si yo simplemente la envío a correr sin alojarla o asignarla a algún objeto, recordemos que se va a imprimir directamente en la consola porque no deja de ser más que una expresión. Pero si ese vector yo lo voy a necesitar posteriormente para poder hacer algún tipo de trabajo adicional con alguna base, entonces uno debería hacer la asignación. Eso significa que tomas el vector, operador asignación, colóquelo dentro de un objeto, que en este caso lo he denominado nupsum-bec. Entonces, cuando yo evalúo esto, en el environment automáticamente se me está presentando lo que he creado. Entonces, la ventaja del environment es que te está presentando una descripción de tu objeto. En este caso te está diciendo que el vector es un tipo numérico y cuáles son las entradas de ese vector. En este caso tiene 5 datos y la impresión de ese vector de los resultados podrías verla en el environment o directamente en la consola ejecutando, en este caso, el nombre del objeto. Los factores, habíamos mencionado que son un tipo de dato que está asociado a variables ordinales. Entonces, el asunto de las variables ordinales es que como tienen jerarquía, tú le tienes que definir el nombre de las categorías y podrías adicionalmente definirle el orden que están presentando. En este caso, por ejemplo, únicamente aquí tengo una variable categórica nominal porque es género, es solamente hombre-mujer, entonces eso es algo que no deberías ordenar porque sus categorías simplemente están enunciando lo observado en el individuo, en el estudio. Pero si necesito ya evaluar, en este caso, por ejemplo, la variable temperatura, que va a ir desde temperatura baja hasta temperatura alta, entonces a R necesitas especificarle que esa variable que es inicialmente carácter necesita tener una escala jerarquizada que es la ordinal. Y eso lo haces a través de la función factor. Entonces la función factor va a tener entre sus argumentos los niveles, que tú explicas y defines cuáles son los niveles que tiene esa variable. Y si necesitas que esas categorías se vean ordenadas, entonces el argumento de ordered va a tener un argumento lógico que lo va a definir como verdadero o falso, true or false. Y en este caso, por ejemplo, tenemos que se ordene las categorías, por eso tiene una T de true. Hay otras funciones iniciales útiles para poder empezar a hacer la descripción de tu objeto, que en este caso es la función resummary o summary, para poder obtener cosas como mínimo, máximo, la media. Obviamente este tipo de función se utiliza con variables cuantitativas usualmente. Hay otro tipo de funciones asociadas a los objetos vector que estás creando como clase, la longitud, y en específico, bueno, concatenar o combine, que es la función que vas a utilizar para crear el vector.
Entonces, yo mencioné hace un momento que los vectores son homogéneos. Entonces, uno debería tener un mismo tipo de datos. Si es un vector numérico, debería encontrar solamente números. Entonces, ¿qué pasaría si yo a esos datos numéricos le pusiera un tipo de dato carácter? Entonces, una de las mejores formas de saber qué es lo que pasa en R es experimentándolo. Es decir, toma el vector numérico, adiciónale una entrada que tenga carácter y verifica en la consola cuál sería ese resultado. La experimentación en R es una de las cosas que te ayudan a nutrirte mucho más a medida que empiezas a trabajar en este lenguaje de programación. Para poder crear matrices tienes la función matrix, que no dista nada de lo que es el concepto de una matriz, que vas a tener un número determinado de filas, un número determinado de columnas, y lo que te va a pedir R es cómo quieres que esa data que estás ingresando la ordene. Es decir, ¿quieres que los datos los tome y los ponga por filas o necesitas que esos datos los empiece a poner por columnas? Para eso tienes un argumento que se llama byRow, que es un argumento lógico en el que le vas a definir que si lo quisieras por columnas, ese byRow va a ir con un false, y si lo quisieras por filas, pues bueno, le vas a poner true o vas a dejar por default el argumento sin especificarle el true. En este caso se está creando aquí una matriz con una secuencia. La data que se está ingresando es una secuencia del 1 al 9 y le estoy pidiendo que tenga esa matriz 3 columnas, 3 filas y que esos datos, esa secuencia de 1 al 9 la ordene por columnas, ¿no? Entonces por eso están los números consecutivos 1, 2, 3 la primera columna, 4, 6 la segunda columna y la tercera columna pues el 7 al 9. Existen también otro tipo de funciones asociadas a matrices también para verificar la clase y las dimensiones que puede tener. ¿Puedo crear un vector y convertirlo en una matriz? Sí, sí se puede. Porque la función matriz no únicamente te permite crear, sino también te está permitiendo convertir. Entonces, si yo creo, por ejemplo, este vector que está reflejándome las ventas anuales de las películas de Harry Potter, por eso el HP. Sí, eso son un poco estos. Puedes tener acá, por ejemplo, como referencia que estás creando un vector. Tú ves que he hecho la asignación del vector y el objeto ya está apareciendo en el environment con sus respectivas entradas. Y ahora ese vector que estoy creando quisiera que tuviera o fuera una matriz con 8 filas, pero que esto sea llenado por columnas, ¿no? Entonces, la función matriz lo que te está pidiendo es que tomes la data. En este caso, la data que estamos utilizando es el vector. Y necesitas que tenga este asunto 8 filas, ¿no? Entonces, en nrow, que es el número de filas, colocas este número que necesitas y quieres que lo esté llenando por columnas. Eso significa que el argumento de byRow debería ir en true. Si tú ya utilizas aquello, la pregunta era si necesitarías especificar el número de columnas. No, porque obviamente R hace ese trabajo por ti. Alguien podría decir, bueno, tengo 100 entradas en un vector y quiero tener una matriz que tenga 7 filas, entonces ¿a cuántas columnas nos toca? Entonces, para evitar aquello, simplemente le envías la orden a R de cómo quieres que sea el llenado de esa matriz, por columnas o por filas, y defines el número de filas, ¿no? Esta de aquí, como no lo he asignado, se imprimió directamente en la consola, pero uno podría decir que estas ventas ya son una matriz y asignarlas a un objeto que se denomine SalesMat. Y con eso utilizar otro tipo de funciones asociadas a las matrices, ¿no? Desde las dimensiones hasta que sepas cuáles son el número de columnas, el número de filas, que puedas seleccionar elementos de esta matriz, adicionalmente a colocarles el nombre a las filas y a las columnas. La estructura de datos que es más utilizada, porque es lo que sueles encontrar cuando estás trabajando,
son los data frame. Los vectores y las matrices señalé que a pesar de sus dimensiones, vector una dimensión, matriz dos dimensiones, ellos deben tener el mismo tipo de dato. Los data frames son también de dos dimensiones, son arreglos rectangulares que van a tener fila-columna, pero ahora los tipos de datos pueden ser distintos. Entonces, usualmente un data frame que está formado por columnas de distintos tipos es lo que usualmente nosotros le llamamos variables cuando estamos trabajando en las bases de datos. Entonces, si has hecho una encuesta en donde al primer individuo le has medido, entre otras cosas, el género, la edad, ahí estoy colocando dos tipos de datos. El género, que va a ser un tipo carácter o una variable categórica, y la edad, que ya es un tipo de dato, en este caso entero, porque lo estás midiendo como una cuantitativa discreta. Entonces, ¿cómo puedo crear un data frame en R con la función data frame? Aquí data.frame, eso lo corregiré para volver a subir el material. Entonces, si yo tomo el código, inicialmente cuando uno empieza a trabajar y se está adecuando al tema de R, uno empieza haciendo copia y pega de código. Porque en ese momento la experimentación que estás llevando a cabo es que empieces a relacionarte con la estructura de R, pero sobre todo que aprendas a leer lo que significa cada una de esas estructuras. Entonces, aquí una secuencia del 1 al 5, generada con números aleatorios de una normal. Estoy creando aquí datos numéricos y adicionalmente datos carácter porque estoy incluyendo un vector de letras. Entonces, cuando lo ejecuto, estoy almacenando aquí el objeto que se llama muestra_df de data frame y me está diciendo que tengo 5 observaciones y 3 variables. En el environment vas a tener un icono para poder seleccionar y te muestre el data frame como usualmente uno quisiera visualizarlo en un Excel, ¿no? Es una ayuda gráfica para darte cuenta cómo está formado. Entonces tenemos un data frame con 3 variables o 3 columnas y vas a tener 5 observaciones o 5 filas. Entonces, si esto fuera una encuesta, entonces tendrías al primer individuo, al segundo individuo y a cada uno le has hecho la medición de 3 variables. ¿Qué otro tipo de funciones puedes encontrar para poder manipular el data frame o explorarlo? Pues bueno, tienes algo similar a las matrices, que sepas la dimensión, el número de filas, el número de columna. Y sobre todo, algo que ayuda mucho cuando empiezas el análisis exploratorio de datos es la función str. La función str es de estructura, structure. Entonces, dentro de esta función, si yo tomo el nombre del data frame que creé, te va a hacer una descripción rápida de el tipo de variable que estás teniendo. En este caso te dice que secuencia es un número entero, aleatorio es una variable continua porque es un tipo de dato num, y esto aquí es un tipo de dato factor, las letras. Entonces se sugiere que lo primero que debas hacer con un objeto con el que estás empezando a trabajar es que le apliques la función structure para poder saber con qué es lo que cuentas. Muchas veces uno puede hacer la importación de datos, pero no puede saber con qué tipo de estructura de datos estás resultando en R. Las listas, solamente les voy a enunciar, les digo que son titanes porque las listas están agrupando como una superestructura, es decir, son como vagones de tren en donde estás concatenando desde data frames, pequeños vectores, otra lista que está conteniendo otras cosas. Entonces son poderosas porque se las utiliza para los outputs de R. Con eso se crean los outputs de R porque van almacenando ciertos objetos en ella. La primera parte que acabamos de ver son estas generalidades que R tiene. Todo esto es el compendio para que tú puedas trabajar con R base y empieces a experimentar inicialmente con las estructuras.
Cuando ya queremos pasar a la experimentación de poder manipular datos, entonces uno toma lo que se denomina el proceso de tidyverse. El proceso de tidyverse es simplemente un workflow que fue ideado por Hadley Wickham, que es lo que usualmente te encuentras en cualquier análisis de datos. Usualmente necesitas una data que te la puedes haber descargado o te la enviaron para trabajar, por lo tanto lo tienes que importar. En esa data vas a invertir aproximadamente el 80% de tu tiempo porque tienes que limpiarla. Y a eso se le llama tener data tidy o hacerle tidy data. Luego esa data a lo mejor tiene ciertas variables que necesito a partir de otras construir. Y eso sería que debas transformar esa parte de la data. Y una vez que ya tienes la data predispuesta para poder analizar tu objeto de estudio, empieza un looping que es la visualización o el análisis exploratorio de datos, posteriormente la modelación estadística, y esto de aquí, este loop va a depender de lo que vayas encontrando en ese workflow, ¿no? Por eso está aquí el workflow regresando constantemente porque va a depender de tus necesidades. Una vez que tú consigas, en este caso por ejemplo, encontrar la modelación de la variable de interés, lo más importante, siempre digo que en estadística, es aprender a comunicar, ¿no? Y esa sería la última parte del workflow usual que se tiene para trabajo con datos, que es que puedas comunicar lo que inicialmente era de interés en el objeto de estudio. Entonces el tidyverse, ¿qué es lo que hace? Toma para cada fase del workflow paquetes y los va agrupando en un solo universo. Por de ahí viene el nombre de tidyverse, de universe. Hacer el universo de limpiar la data. ¿Cómo? A través de un workflow que tiene pasos específicos y cada paso va a necesitar DR, funciones y paquetes específicas. Entonces, aquí vas a encontrar para cada paso los paquetes que se necesitas utilizar y obviamente cada uno contiene las funciones necesarias para hacer el procesamiento de los datos. Entonces, este proceso, como mencioné, a la parte de transformar, visualizar y modelar, va a tener que repetirse las veces que sean necesarias de acuerdo a lo que tú vayas encontrando o los hallazgos que tengas de tu objeto de estudio. Puedes importar cualquier tipo de extensión o de datos, es decir, desde extensiones CSV, hacer archivos de Stata, hacer archivos de SPSS. Y para cada uno de ellos estoy dejando en las diapositivas las funciones que puedes utilizar para hacer la importación. Entonces, si tomamos un ejemplo para poder ejecutar los dos primeros pasos de la manipulación de datos, en este caso Banco Pacífico ha registrado información de tiempos de atención al cliente en ventanilla y se ha recolectado la información por cajero y por transacción realizada, y vamos a ver qué tipo de variables están en esa data. Entonces, lo primero que uno debería hacer en base a lo que se está trabajando es crear un proyecto, ¿cierto? Si ustedes van a dedicarse a explorar lo que está pasando con el problema de Banco Pacífico, creas un proyecto como lo hemos visto en este taller y las subcarpetas en donde vas a ir alojando, por ejemplo, la data que te suministre Banco Pacífico para que hagas el análisis respectivo. Entonces, ¿cómo puedes empezar el paso de importar la data? Vamos a utilizar la librería OpenXLSX, que esa librería es exclusiva para poder hacer la importación de data que está que es de Excel, ¿no? Que proviene de una extensión .xlsx. Esto de aquí es lo que mencionaba que podía ocurrir, es un mensaje de advertencia, solamente me está diciendo el paquete bajo qué versión fue construida, pero me va a permitir seguir trabajando. O sea, no va a hacer una cortapisa para que R me diga no puedes utilizar el paquete. Entonces, si uno hiciera la lectura de la importación,
uno va a utilizar del paquete OpenXLSX la función para leer archivos de esa extensión, que es read.xlsx. ¿Qué es lo que te va a pedir esta función? Un archivo de Excel. Tú debes tener definido cuál va a ser la ruta. ¿Cuál es la ventaja de haber tenido creado el proyecto? Que si tú creas el proyecto, ejemplo, Banco Pacífico, y en él has creado la carpeta data y ahí has alojado el archivo de Excel, entonces aquí únicamente solo tendrías que indicarle: quiero que leas de la carpeta data que está alojada en el proyecto que tengo abierto el archivo data_banco de extensión .xlsx, ¿no? Como los libros de Excel traen hojas, tú le tienes que definir cuál es la hoja que vas a utilizar. Entonces hay el archivo que está subido aquí en el material que indicó Néstor, en la carpeta de introducción a R. Estamos haciendo la lectura del mismo archivo data_banco.xlsx, pero con distintas pestañas, distintas hojas. Entonces ahí ya se ha realizado el primer paso del workflow de Tidyverse, que es importar, ¿no? Lo hemos hecho en este caso con el paquete OpenXLSX. ¿Y qué necesitas saber primero de tu data? Explorarla, ¿cierto? Y habíamos dicho que una forma de explorarla era tomar la función de str o de estructura y poner dentro de ella el objeto, ¿no? En este caso, si tienes el objeto databanco, vas a poder darte cuenta de qué es lo que contiene. Las variables, entre otras que contiene, está sucursal, cajero, está la identificación de la transacción, el tiempo de servicio que está medido en segundos, cómo ha sido la calificación de satisfacción del servicio y el monto que la persona ha ejecutado en alguna de las sucursales. Te muestra, tienes 7 variables, son 24.299 registros y el tipo de variable que estás utilizando para el análisis. Entonces, lo importante de una vez que uno tiene esto es poder entender qué es lo que está pasando con tu data. Entonces, habíamos dicho que del environment uno podía fácilmente tomar y visualizar cómo se vería en fila columna. Y de esta manera debes saber que las columnas son lo que representan las variables y las filas pues son las mediciones o las observaciones sobre la unidad observacional sobre la que se haya medido. Hay funciones adicionales, por ejemplo, head, que lo que hace es que te muestra los primeros registros o la cabeza de registros de tu data. Entonces, por ejemplo, head aplicado a el data frame creado de data_sucursal con n igual 5, lo que te está diciendo es quiero que me muestre los primeros 5 registros de esa data. Si solamente necesitas explorar los nombres de las variables, se utiliza la función names. Entonces, la manipulación de datos se hace con la librería del Tidyverse y uno, por cuestiones de mejorar el manejo interno de la data, uno puede crear otra estructura que no la incluí en la estructura de datos porque, como indiqué, se necesitaría una explicación un poco más extensa que se llama table y lo que hace es que toma al data frame y lo pone en una estructura que se llama table, que es una versión mejorada del data frame a grandes rasgos. Entonces, sobre ella yo puedo empezar a aplicar la exploración o la manipulación de datos pertinentes. Un lenguaje especial de escribir que tiene el proceso de Tidyverse es a través del operador pipe. El operador pipe está en la librería de Magit. Y ese operador lo que nos va a ayudar es a escribir de una manera más intuitiva las líneas de código, ¿no? Usualmente las líneas de código
lo que hacen es anidar función dentro de otra función para que tengas un resultado final. El operador pipe lo que hace es hacer una lectura de la data del código de izquierda a derecha. Si yo quisiera, por ejemplo, de mi data banco, que me entregue los nombres de las variables a través del operador pipe, lo que le estoy diciendo es, quiero que tomes al data frame, data subguión banco, y le apliques, operador pipe, la función nombres. Si uno lo hiciera con rbase usual, ¿qué debería hacer? Tomar la función nombres y dentro de la función nombres escribir el data banco que viene siendo el data frame que estamos utilizando. Entonces, ambos códigos van a mostrar lo mismo, pero el lenguaje tidyverse que utiliza el operador pipe es más intuitivo para las personas que van introduciéndose en la exploración de datos. Entonces, aquí tengo dos códigos iguales que son un poco más extensos. Aquí les voy a decir, bueno, quiero que tomes a databanco, me muestres los nombres y la longitud de esta data. Entonces, fíjate que el operador pipe, como está aplicando sobre el data frame, yo el data frame no lo tengo que volver a escribir, sino que ya estoy ejecutando, dando la orden de que la aplicación sea de forma consecutiva para el objeto que estoy definiendo inicialmente. Ese mismo código lo podría escribir en la sintaxis usual de anidar las variables, de anidar las funciones. Quiero que primero me entregues los nombres de databanco y a esos nombres de databanco quiero que luego me entregues la longitud. Entonces, acá porque son funciones y líneas de código sencillas, pero van a existir funciones que necesitas hacer demasiadas cosas que el operador pipe te lo puede facilitar en la lectura de código. Lo que usualmente se suele hacer luego de que uno importa los datos ya es empezar a manipular. Y la forma de manipular es hacer lo que usualmente uno haría en Excel aplicando no solamente funciones de Excel, sino haciéndole clic a varias cosas, que suele ser filtrar, seleccionar columnas, dejar de lado alguna columna que no me interese. Así como también necesitarías agregar columnas, hacer resúmenes de columnas. Entonces eso lo va a hacer R también, pero a través de las funciones en el proceso tidyverse. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera seleccionar una columna, tenemos la función select. En esta parte ya estamos inmersos en la segunda sección de la manipulación de datos, porque necesitas ir poco a poco limpiando tu data para poder transformarla y posteriormente pasar a la modelación, a la exploración de datos, al análisis exploratorio de datos y luego a la modelación. Entonces, si yo quisiera seleccionar de mi databanco las columnas transacción y tiempo de servicio, yo lo hago a través de la función select, ¿no? La función select está facultada para que tome de tu data frame las columnas que te interesen analizar. Si uno hiciera una comparación de sintaxis, que es lo que hemos venido conversando y es la idea de convencer a las personas que utilicen el proceso de tidyverse y el lenguaje tidyverse para escribir códigos, es que lo que acabo de mencionar de seleccionar dos columnas, si yo lo hiciera en la sintaxis usual de R, podría asustar a alguien que apenas está en la introducción o en los primeros pasos de manipulación de datos y de manejo de R. Entonces, como databanco es como una matriz, porque tiene fila columna, pero la única diferencia es que los tipos de datos son heterogéneos. Entonces, una forma de seleccionar filas y columnas de una matriz es a través de los corchetes, porque los corchetes, como van a mantener dos posiciones, la primera posición sería la fila, la segunda posición sería la columna, tendría que en la sintaxis de rbase decir, bueno, quiero que a databanco, corchete, que es lo que me permite la sintaxis de rbase seleccionar,
quiero que tomes todas las filas porque estoy dejando libre la primera posición y quiero que selecciones 2 columnas. Como son 2 columnas y estoy en sintaxis rbase, tengo que solicitarlas como un vector. Entonces, esta sintaxis para la persona que recién está iniciando con los primeros pasos en R, podría tomarlo en algún momento como una cortapisa y una aversión a es difícil programar en R. Entonces, yo recomiendo que se empiece con el lenguaje tidyverse y posteriormente, a medida que vas experimentando con la manipulación de datos, también comprendas qué es la manipulación de datos con el rbase. Hay que dejar claro que el proceso de tidyverse es exclusivo para data rectangular, ¿no? Entiéndase, fila-columna. Y es data estructurada. Data no estructurada, como por ejemplo un texto, la letra de una canción, para poder utilizar el lenguaje tidyverse tendrías que primero pasarla de data no estructurada a data estructurada. Habrá cosas que el proceso de tidyverse puede hacer y otras que no. También tiene sus propias limitaciones. Cuando esas cosas no las puede hacer, entonces sí hay que recurrir a la sintaxis de rbase. Si adicionalmente quieres seleccionar esas columnas para poder hacer un análisis adicional, entonces puedes seguir utilizando la sintaxis del tidyverse, en este caso pidiendo, por ejemplo, quiero que a databanco le selecciones la columna de tiempo de servicio, que es una variable cuantitativa, y de esa columna que he seleccionado, quiero que hagas un boxplot. Entonces, cuando ejecutas el boxplot, habíamos mencionado que está el visualizador, que es en la pestaña boxplot. Si le quisieras hacer un zoom, entonces puedes observar el análisis, empiezas ahí a un análisis exploratorio de datos para saber qué está pasando con la distribución de esta variable. Adicionalmente a la función select está la función filter, que te permite dentro de sus competencias filtrar ahora a esa variable por algún criterio en específico. Entonces, si por ejemplo yo empiezo a trabajar con la función filter, le voy a decir, quiero que tomes de databanco en la variable sucursal solo los registros de la sucursal 62. Y quiero que posteriormente, operador pipe, me muestres eso en el visualizador. El visualizador es cuando vemos la base de datos como fila-columna, como una estructura en un archivo Excel. Entonces, toma la databanco. Lo que nosotros hacemos en Excel es aplicar filtro, despliego filtro y hay que deseleccionar lo que no quiero, seleccionar lo que quiero. Entonces, imagínate que esa tenga 1000 categorías. Deselecciones todo y ahí tienes que ir buscando con la barra de desplazamiento qué es lo que quieres seleccionar. Esa es una limitación de Excel porque te hace perder tiempo. Entonces la función filter, tú le das el argumento de lo que quieres que filtre y sobre eso qué adicionalmente quieres hacer. Si uno quisiera arreglar ahora esas columnas, esas filas, que en la data las necesitara, entonces uno utiliza la función arrange. La función de arreglar lo que hace es arreglar por default de menor a mayor. Si yo tomo esta línea de código, que es un poco más extensa que la anterior, y la corro, si primero la leyera, diría, bueno, quiero que a mi data frame, data subguión banco, lo arregles. ¿Arregles qué? Quiero que lo arregles, ¿por qué criterio? Por transacción y por el tiempo de servicio en segundos, pero en su complemento. Entonces, ¿esto qué significa? Que me va a tomar el arreglo de el data frame por transacción
Y yo mencioné que esta función por default está arreglando, en el caso de variables cuantitativas, de menor a mayor. En el momento en el que yo a la línea de código le pedí utilice o aplique sobre la variable tiempo de servicio en segundos, la función desc es porque te da el complemento, te da lo inverso. Si la función arrange te está entregando por default que ordenes de menor a mayor, quiero en este caso que ordenes de mayor a menor. Por eso cuando uno hace la visualización de esta parte del código, ves que el tiempo de servicio está yendo de mayor a menor. Cuando uno tiene que empezar a crear nuevas variables, es decir, ya a transformar, uno puede empezar a agregar nuevas funciones que son básicas, pero que son de las más útiles. Si ese tiempo de servicio que me lo están entregando en segundos, yo quisiera ahora verlo en minutos y que eso de ahí sea una nueva columna con la que voy a trabajar o agregar a mi data frame, utilizo la función mutate. Mutate lo que hace es tomar la variable que te interesa, transformarla en base a lo que tú necesites transformarla, en este caso el tiempo de servicio que estaba en segundos lo quiero transformar en minutos. Automáticamente esta función lo que hace es eso que pediste transformar, agregarlo en una nueva columna a tu data. No te está quitando la columna, sino que a la data que ya tenías le está agregando una columna adicional que fue la variable que quisiste transformar. Entonces, en efecto, si esto de aquí uno lo envía a correr y lo visualiza, te vas a dar cuenta ahora que es como que hubiera creado una nueva columna. Si yo tuviera que hacerlo en Excel, tendría que crear una nueva columna, ponerle igual, tomar el registro de la variable que me interesa y hacerle la transformación. Acá dictas en sentencia qué necesitas hacer con la variable que necesitas transformar y automáticamente con mutate está generando una nueva columna que se agrega a tu data frame con el que ya estabas trabajando. Entonces, el mutate podría tener algunas funcionalidades adicionales. Si yo quisiera tomar la columna, quisiera tomar la variable transformada, pero no quisiera que esté dentro de mi data frame, sino que se visualice como una columna por separada, porque luego la puedo utilizar para otro tipo de análisis, entonces está la función transmute. Transmute va a transformar la variable que te interesa, pero no va a tomar esa columna y agregarla a tu data frame, sino que simplemente te va a mostrar esa columna que a ti te interesa transformar de manera separada. Entonces yo quería que el tiempo de servicio en segundos ahora esté en minutos, pero no quiero que se agregue a mi data frame porque solamente necesito hacer una lectura rápida de qué está pasando con esos tiempos. Entonces lo que está haciendo transmute es tomar esa variable, hacer la transformación que necesitas, pero visualizarla fuera de tu data frame, sin agregarla. Hay funciones con las que puedes trabajar nuevas funciones como Summarize. Summarize forma parte de un paquete que se llama dplayer. Dplayer significa que le estás entregando un data frame y a ese data frame lo que vas a hacer es empezarlo a separar o cortar de manera que lo que tú necesites en funciones se lo apliques y luego te devuelva un resultado. Es una forma de hacer más eficiente a tu objeto al momento de manipularlo. Entonces, por ejemplo, uno quisiera resumir sobre databanco la media acotada y la cantidad de datos que tienes, ¿no? El Summarize ya está ejecutando
funciones adicionales que te gustaría saber sobre tu data frame. Entonces, está tomando de la variable cuantitativa, en este caso, que es el tiempo de servicio en segundos, quieres que sobre ese data frame te haga un resumen o te entregue, en este caso, medidas de tendencia central respecto a una variable cuantitativa, ¿no? Y tienes en la impresión de la consola el resumen de esa variable a través de estas medidas de tendencia central, exceptuando la cantidad que está haciendo el conteo de observaciones que tienes en el data frame. Entonces, en el marco de esto, Summarize también podría trabajarse para datos agrupados. Eso significa que tomes el data frame, lo agrupes por criterio respecto a una variable y una vez que lo agrupas, puedas hacer mutate, transmute, un filter, un arrange o en efecto un summarize. Entonces, hemos abordado básicamente en 2 bloques lo que era la agenda de hoy, que era que tengas un conocimiento introductorio de qué es R, que al ser un software libre y flexible, puede brindarte ciertas bondades que otros softwares no lo pueden hacer, porque este se destaca por tener flexibilidad y comunicación con otro tipo de software incluso. Y adicionalmente, qué bondades puede tener desde el punto de vista de la manipulación de datos a través de un proceso que hemos conocido ahora que se llama Tidyverse, ¿no? Que va a ser un workflow que básicamente es tomar la importación de la data y empezarla a trabajar. Empezarla a trabajar va a ser lo que uno usualmente hace. Tomar la data, hay que limpiarla, una vez que la limpias hay que transformarla y posteriormente la dejas lista para el análisis exploratorio de datos, la modelización y posteriormente poder comunicar, ¿no? Lo que destaca del lenguaje Tidyverse y del proceso Tidyverse son 2 cosas. La primera, que el workflow fue construido con la idea de que puedas manipular datos a través de que en cada paso ya existan paquetes que dispongan de funciones exclusivas para ese paso y que adicionalmente tengas una forma intuitiva de poder trabajar en la escritura del código, porque es mucho más fácil que la sintaxis de R base. Este material, como ha sido compartido, fue construido a partir de 2 recursos en español que tiene la comunidad de R-Ladies en Latinoamérica. Primero, Pasos en R, de Riva Quiroga, que es quien lidera R-Ladies Santiago. El taller de introducción a R, que lo lidera Sonia Mendizábal, de R-Ladies México. Y Aprendiendo R para Data Science por Néstor Montaño, que fue quien inicialmente dio la apertura del evento, que es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Estadística. Así que, a más de agradecerles por la atención que han dado a este taller introductorio, sí quisiera motivarlos para que tomen este taller como un primer paso para continuar explorando R, ¿no? Les agradezco, que tengan buen día y las sesiones que continúan puedan quedarse.